Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les estaré enseñando técnicas para calcular las proporciones de los elementos en sus dibujos. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es observar muy bien la figura a la que le vamos a poner los elementos. Como ven, en este ejemplo estaré usando una figura con movimiento, así que aquí estaré observando los puntos donde habrá muebles u otros elementos externos. Lo siguiente es trazar las líneas de movimiento. Con esto me refiero a las líneas que indican la dirección en la que se está moviendo el cuerpo, la mirada o incluso en la que se estarán posicionando los mismos muebles. Para practicar podemos comenzar trazando líneas simples como lo estoy haciendo en la pantalla para guiarme poco a poco. Como ven, son líneas sencillas y no son muy remarcadas, son solo guías para el resto del dibujo. Igualmente son líneas que a final de cuentas enmarcando la posición del cuerpo principal. Es a partir de estas líneas que podemos comenzar a hacer figuras sencillas que más adelante serán los elementos del dibujo. Como verán, aquí estoy haciendo un rectángulo muy alargado que será más adelante el respaldo de una silla. Esto lo estoy haciendo siguiendo la línea de referencia que usé y también, como verán, para estas líneas de referencia me estoy basando mucho en el tamaño del cuerpo principal. También para este ejercicio es importante recordar las referencias de la realidad, pensar de qué tamaño suele ser el respaldo de una silla o a qué altura llegan las patas de la silla o qué tan alto queda la mesa con respecto a los codos. Y creo que ese sería otro de mis consejos para seguir practicando el dibujo, observar todo alrededor, ya que la mejor referencia que podemos tener es la misma realidad. Aquí sigo haciendo las figuras sencillas y, como verán, descubrí que las piernas las había hecho demasiado cortas con respecto a la proporción, entonces corrijo el dibujo. Hacer estos ejercicios para calcular ayuda también a definir el dibujo principal. Ya que quedó lista la base de la silla, ahora pasaré a hacer la mesa. Pensando en que la mayoría de las mesas quedan a la altura de los codos, delineo esta línea de base a la altura del codo de mi figura. Y a partir de allí comenzaré a hacer la base del rectángulo, que será más adelante la mesa final. Recuerden que para este ejercicio pueden basarse mucho en el número de cuadritos que hay en las hojas. Recuerden que practicar dibujo con hojas cuadriculadas es bastante útil, ya que también nos ayuda a calcular proporciones, como es en este ejercicio, también tamaños o cómo distribuir las cosas. Ahora vienen los elementos más complicados. Como recordarán, al inicio hice esta línea diagonal, que es el ángulo del brazo. Entonces comenzaré a partir de esta línea, ya que para este dibujo estaré haciendo una base. El resultado final, como verán, está quedando una forma tipo escuadra, ya que me estoy guiando con las dos líneas de referencia que hice, que son tanto la horizontal como la diagonal. Para calcular el tamaño de la base, estoy basándome en el largo del brazo. Estas bases suelen ser un poco más grandes que una hoja normal para poder usarlas con distintos tamaños de papeles, por lo que la estoy haciendo más amplia pensando en los tamaños de la realidad. Para este tipo de cálculos nos basamos mucho en las proporciones del dibujo humano.
en el tamaño de las extremidades o en el tamaño general de la cabeza. Y como verán, también es importante que todo esté en sintonía. Aquí estoy corroborando que la mirada de la figura sí quede en el ángulo de la base que hice y que la mano sí llegue a donde debe de estar el lápiz. Para aplicar esto en lo que vienen siendo las prendas de ropa, también nos vamos a guiar tanto por las referencias reales como por la figura principal. Lo que me gusta hacer para empezar es marcar dónde va a terminar el pantalón o dónde va a comenzar la blusa o dónde empezar a hacer el cuello. Después, conforme vaya avanzando el dibujo, comienzo a agregar lo que viene siendo las mangas holgadas o lo que son los pantalones más anchos. Pero para comenzar siempre hago esto de marcar dónde termina cada cosa. Para hacer la capucha de la sudadera que estaré haciendo, trazo esta línea un poco desordenada. Esto para ir calculando el espacio que va a ocupar. Usualmente las capuchas terminan como a la mitad del hombro, entonces por eso la estoy haciendo de ese tamaño y a esa altura. Para el bolsillo lo hago en la altura que suele estar, que es más o menos por el vientre y hasta el final de la sudadera. Por supuesto lo trazo desde la perspectiva que está la figura. Para los zapatos hacemos lo mismo, trazamos como base el pie del cuerpo que estamos haciendo para después dibujar encima la figura del zapato que queremos hacer. Como estoy haciendo unos tenis, no los hago demasiado anchos e incluso sigo la forma anatómica del pie. Ahora que ya está concluido el dibujo, podemos notar que estas líneas de referencia que hicimos al inicio siguen en el dibujo. Las líneas básicas que vienen siendo las horizontales, las diagonales y las verticales continúan y son la base de todo. Ahora, otro truco que pueden usar para calcular las proporciones es contar el número de cuadritos, en caso de que estén dibujando en una hoja cuadriculada. Por ejemplo, aquí la cabeza mide 9 cuadritos, lo que me estará ayudando a definir si el resto de las cosas están proporcionales. Por ejemplo, lo que es la base de dibujo, como les comenté anteriormente, esta suele ser algo grande, por lo que si mide los 10 cuadritos que estoy viendo, entonces efectivamente está proporcional al dibujo. Y así pueden hacerlo con todos los elementos, ya sea midiendo con respecto al brazo o las piernas, o como lo estoy haciendo yo, con la cabeza. Ahora midamos el gorro. Mide casi 6 cuadritos, por lo que sí está muy proporcionado con respecto al resto del cuerpo. Este ejercicio los ayudará a ir aprendiendo a calcular las proporciones para que ya después lo logren hacer sin la necesidad de contar los cuadritos. Espero que hayan disfrutado esta práctica y que sobre todo les ayude a seguir avanzando en su camino por el dibujo. Gracias por acompañarme.